crédito a las sospechas y acusaciones contra Estilicón que partían del grupo dirigido por Olimpio. Estilicón fue condenado a muerte el 22 de agosto del 408 y también acabaron con la vida de su hijo. Ataque de Alárico y saqueo de Roma. Este hecho desencadenó un sentimiento antibárbaro en los círculos del emperador que era latente desde hacía mucho tiempo. El caso es que se desató una oleada de asesinatos en el que las víctimas fueron las esposas y niños de los soldados foederati que militaban en el ejército romano. Se dice que unos 30.000 fueron asesinados. Sarus se puso a las órdenes del visigodo Alárico, el cual estaba en el norte de Italia combatiendo a Constantino III. Alárico reorganizó sus fuerzas, y procedió a lanzarse sobre Roma cruzando la península italiana, en teoría en apoyo de Átalo, un senador que se había proclamado emperador, a la que se unieron las rebeliones de los generales Geroncio y Máximo en Hispania. El ataque de los visigodos fue seguido por 3 asaltos a la ciudad de Roma, que no resistió y finalmente en agosto del año 410, fue tomada y saqueada por Alárico. Tras el saqueo de Roma, Alárico tomó rumbo al sur para conseguir un paso hacia África, hallando la muerte al sur de Italia. Ataulfo, su sucesor, marchó con sus hombres de Italia hacia la Galia. Allí, colocando a un emperador romano, como figura meramente simbólica, los godos se instalaron en el año 414, con capital en Arbona. Ataulfo tomó por esposa a la hija de Teodosio, Gala Placidia, que permanecía prisionera desde el saqueo de Roma. Trasladándose a Hispania, Ataulfo fue asesinado en manos de los suevos. Britania había sido abandonada definitivamente por las legiones romanas y se encontraba a merced de sajones, pictos y escotos. En Iliria campaban los hunos. En África se perdió todo a manos del vándalo Gensérico. Y en la Galia se trataba de controlar a godos, francos salios, burgundios, alanos, así como en los grupos de vagaudas. En la Galia puso freno a las incursiones del rey franco Clodión. Tuvo que acudir 2 veces en socorro de la ciudad de Arles, que se encontraba sitiada por los visigodos. Durante una de estas batallas hizo prisionero al caudillo visigodo Anaolfo. Trató de evitar que los reinos bárbaros se uniesen entre sí y que mantuviesen buenas relaciones con Rávena, sede del emperador. Permitió que los hunos se establecieran en Panonia. Concedió la soberanía de África, el territorio de Mauritania y parte de Numidia a los vándalos en 435, gracias a la tregua de Trigesio y a cambio de un tributo anual al emperador. No pudo evitar que los hunos invadieran Italia en 453, pero con un reducido número de tropas consiguió que Atila no se dirigiese a Roma ni destrozara el norte de Italia. Valentiniano, celoso de los éxitos de su general, trató de recuperar las riendas del gobierno acusando a Aecio de la mala situación económica y política. Tras una conspiración instigada por el propio emperador, Aecio fue asesinado el 21 de septiembre del 454. La muerte de Aecio trajo consigo la ruptura de muchos pactos con los pueblos bárbaros. Los merovingios avanzaron hacia el Somme, mientras que los sajones saqueaban las costas atlánticas. Al mismo tiempo, la nobleza romana y una gran parte de las tropas, todavía fieles a Aecio, conspiraban contra Valentiniano. La revuelta estalló el 16 de marzo del 455 y acabó con la muerte del emperador a manos de los bárbaros Optila y Tarausila, bucelarios de Aecio. El hecho ocurrió cuando el emperador pasaba revista a sus tropas en el campo de Marte, se bajó del caballo en el que montaba para practicar con el arco. Momento en el que Optelas le golpeó en la cabeza, Valentiniano se giró para ver a su agresor, cuando Traustelas le asestó el golpe definitivo que lo mató. Final del imperio. Petronio Máximo entró en competencia con un tal Maximiano, hijo de Domnino, que había formado parte de la guardia de Aecio, y con el futuro emperador Mayoriano, que contaba con el apoyo de la emperatriz Eudoxia. Petronio consiguió derrotar a sus rivales, haciéndose con el control del palacio y forzando a Licinia Eudoxia, esposa de Valentiniano III, a casarse con él. Petronio Máximo nombró rápidamente a Vito comandante y le envió a Toulouse con la misión de obtener el apoyo de los visigodos. Mientras el rey vándalo Gensérico zarpó con su poderosa flota de su capital en Cartago, subiendo el Tíber para saquear la ciudad de Roma. Tras la llegada de los vándalos, y según los relatos del cronista Próspero, el Papa León I el Magno imploró a Gensérico para que no destruyese la ciudad ni matase a sus habitantes.
Gensérico accedió y las puertas de Roma se abrieron para él y para sus hombres. Máximo huyó para no enfrentarse al jefe vándalo, pero murió a manos de una muchedumbre de ciudadanos romanos a las afueras de la ciudad. Nombrado emperador en contra de su voluntad, y al ser asesinado su rival ascendió al trono sin oposición. Debido a su matrimonio con Placidia, Olibrio pudo ser considerado el último miembro de la dinastía teodosiana. Su reinado fue por lo demás breve y sin acontecimientos reseñables. Olibrio murió repentinamente, de causas naturales, a finales de 472. Fue sucedido por Glicerio, que fue coronado el 5 de marzo de 473, Julio Nepote se autoproclamó emperador y llegó a Italia en la primavera del año 474. Glicerio se rindió en Roma a su oponente sin ni siquiera presentar batalla. Nepote respetó la vida de Glicerio con la condición de que se ordenara obispo, como efectivamente hizo. Julio Nepote tuvo que hacer frente a un nuevo recrudecimiento de los ataques vándalos sobre las costas mediterráneas. Falto de ayuda, Nepote solamente pudo confirmar la ocupación de nuevos territorios en África, Baleares, Córcega, Sicilia y Cerdeña. Orestes no tardó en traicionar a Julio Nepote y, al frente de las tropas comitatenses de Italia, marchó contra Rávena el 28 de agosto del año 475. Al conocer su llegada y su falta de respaldo, debido a la guerra civil que había estallado en Oriente y que le había privado del sostén de León I, Julio Nepote huyó a Dalmacia, donde radicaban sus mayores apoyos y donde reinó hasta su muerte en el 480. Tras la marcha de Nepote, Orestes asumió el Principado de Occidente en calidad de patricio y magister militum. Finalmente, el 31 de octubre del 475, sin producirse la esperada reacción por parte del emperador de Oriente, Orestes elevó a la púrpura a su hijo Rómulo, quien contaba con apenas 10 años de edad, para ejercer él mismo la regencia en nombre de su hijo. Desde Oriente, Nepote siguió solicitando la ayuda económica y militar de Zenón, una vez que éste había recuperado el trono. Zenón, a pesar de que no emprendió ninguna acción militar contra Orestes y Rómulo, confirmó su apoyo a Julio Nepote, único emperador reconocido por Oriente hasta que muriera o recuperase el trono a mediados del 476. Odoacro, general de los Hérculos, encabezó el motín de las tropas contra Orestes, tras haberse negado a repartir tierras entre sus hombres. El 28 de agosto del 476, Orestes fue capturado y asesinado por Odoacro cerca de Piacenza. Odoacro fue nombrado Rex Gentium, y ocupó después Rávena, donde Rómulo fue depuesto del trono. Dada su corta edad, su vida fue respetada y se le envió al exilio con unos familiares en el castillo de Lucullanum, cerca de Nápoles, donde Odoacro le garantizó el envío de un estipendio anual de 6.000 sólidos de oro. Odoacro tuvo que defender las fronteras contra el resto de los pueblos bárbaros. De Gensérico obtuvo la cesión de Sicilia excepto el puerto de Lilibeo a cambio de un tributo. El visigodo Eurico, que controlaba la mayor parte de Hispania, cruzó el Ródano y derrotó al burgundio Gundebaldo. Odoacro solamente pudo frenarle a cambio de la cesión del litoral de Provenza hasta los Alpes en el 481. Los burgundios, en represalia, ocuparon Lyon, Autun y Langres. Tras esto, toda la Galia, a excepción del rey